Hola, ¿cómo están? Tengan todos muy buenos días, bienvenidos a la mañana del 11. Es un placer recibirlos como siempre, de lunes a viernes en vivo, aquí a través de la pantalla de Canal 11. El saludo para los televidentes de Montevideo que nos ven a través del canal 21 de Montecable, quienes nos ven en el departamento de Rocha, quienes nos siguen a través de Facebook y quienes ven nuestro programa en la repetición pasada, la medianoche. Florencia, ¿cómo estás? Buen día. Buen día para vos también. Muchas gracias. Bueno, tenemos los datos, con tu permiso. Sí. Tenemos aquí la información, más allá de que hay algo nuevo para visualizar el tema del COVID-19. Ayer se hicieron 681 análisis, una cantidad importante. No se llegó todavía a lo que había anunciado el gobierno, pero estamos bastante por encima de los 100 y pico, 200 que hubo algunos días que se realizaron. De los 681 análisis realizados en el día de ayer, 17 nuevos casos se suman a los contagiados en Uruguay, totalizando 473 casos. De los 473, la cifra se desagrega con 13 personas en el CTI, 4 personas en cuidados intermedios, 62 personas que son de la salud y 206 recuperados. Es decir, que tenemos 267 casos activos en Uruguay. Sigue siendo una cifra... Bueno, es casi la mitad, ¿no? Dominada, claro, muy importante la cantidad de recuperados. No hay que bajar los brazos, cuidado. Lo que me da la sensación es que la gente dice, bueno, che, la verdad que acá en Uruguay no es tan grave, podemos aflojar un poquito el cinturón. No, ojo, no bajemos la guardia porque esta es una pandemia muy traicionera, silenciosa, que se mete en cualquier lado, así que hasta ahora venimos así. ¿Por qué? Porque ha habido una responsabilidad inocultable de la mayoría de la población, porque hemos tenido conductas acorde a lo que nos han indicado las autoridades de la salud. Si nosotros dejamos de tener esa conducta responsable, ahí la cosa se puede complicar y mucho. No, aparte, básicamente las medidas del gobierno, ¿no? De este retorno paulatino a las clases, por ejemplo, en las escuelas rurales, el retorno a la actividad en construcción y obras, es basándose inicialmente y fundamentalmente, ¿no?, en el acatamiento de que todo el resto siga guardando el aislamiento voluntario, ¿no? Ayer comentábamos aquí en el arranque del programa que yo decía, me da un poco de miedito eso de que comiencen las clases en las escuelas rurales de todo el país. Ayer le preguntaban, no me acuerdo qué ministro ya, porque uno pierde la referencia, están todos los días prácticamente todos los ministros hablando, y hablaban de que son unas 15.000 personas que se suman a lo que es la circulación, unos 13.000 y algo de alumnos de las 973 escuelas rurales de todo el país, y 1.000 y algo de docentes y personal que se necesita para el dictado. Uno piensa 15.000 personas, es necesario. Las decisiones fueron tomadas acorde. Ayer le preguntamos al ministro de Defensa, es todo muy pensado. Yo digo lo que siento como ciudadano, que venimos tan bien haciendo un sacrificio que no nos gusta, la verdad, pero lo tenemos que hacer por un interés superior, y se suman las 40.000 personas que este lunes se reintegran a la construcción. Como que esto ha generado muchas polémicas, ha generado controversias políticas entre el oficialismo y la oposición, una oposición que entiende que de repente no es momento de liberar de esta manera los estudiantes de escuelas rurales. Dicen, hay escuelas rurales que tienen más alumnos que alguna escuela urbana, que de repente movilizan. Uno piensa en una escuela rural, bueno, lo que decíamos ayer, los chiquilines que se trasladan a caballo o en carro, con un docente que de repente va en motito o en bicicleta o también a caballo. Bueno, uno se imagina un movimiento distante y sumamente escaso. En general es así, pero hay casos que no son así, y eso es lo que de repente preocupa y ha generado esta polémica de las últimas horas. Bueno, yo insisto, ¿no? Es muy difícil generalizar, decir que vuelvan todas las escuelas rurales, que vuelvan todas las obras y todos los obreros a trabajar en estas construcciones. Se tendrían que tomar medidas para mí más como específicas, ¿no? Según la condición de cada escuela, según la condición de cada obra, ¿no? Porque hay muchos requisitos que hay que cumplir. Claro, es muy difícil generalizar qué es lo que se está haciendo en este caso, ¿no? Dos datos. Uno, lo que ayer nos apuntaba un televidente, es voluntario el regreso a clases, ¿verdad? Los padres pueden tomar la decisión de que sus hijos no vuelvan todavía a las clases, a los salones. Y lo otro, no es todos los días. Ayer, no recuerdo qué ministro fue el que entrevistaron ayer, que decía, en principio va a ser lunes, miércoles y viernes. Digo, bueno, pero entonces el día que lanzaron la noticia la dieron parcializada. Tendrían que haber dicho, más allá de que dijo que era voluntario, pero no dijeron que era lunes, miércoles y viernes o martes y jueves. Se hablaba, por ejemplo, que los miércoles sea el día en que los alumnos no asistan a las escuelas para hacer una limpieza profunda. Eso sí, también lo había leído. Y que se iban a turnar por días, también por grados, ¿no? Justamente para no poner todos los niños juntos. Exactamente. Y así se lleva esta situación.
en una semana particular, porque además, claro, en Uruguay la pandemia llegó el 13 de marzo. Todavía estábamos ya, aunque en los últimos días, pero todavía estábamos en verano. Y el tema es que se venía esta Semana Santa o Semana de Turismo típica para los uruguayos salir a vacacionar a balnearios de playa o ir de pesca o ir de caza o ir simplemente a acampar, a disfrutar. La gran mayoría de los uruguayos en una Semana Santa de turismo normal, en este Viernes Santo no habría nadie en las calles, porque era típico, a medida que avanzaba la semana iba quedando cada vez menos gente, porque la mayoría trabajaban lunes, martes y miércoles y ya el jueves en la ciudad no quedaba absolutamente nadie. Bueno, es una semana atípica porque está la gente en sus casas que han obedecido. De todas maneras, yo sigo insistiendo, yo en Maldonado veo un movimiento impresionante, demasiado movimiento, mucho tránsito. Cuando me toca salir, como ya lo he dicho reiteradas veces, además de que venimos a trabajar todos los días, también soy de alguna manera el encargado de salir a hacer las compras de alimentos. Trato de salir lo menos posible y de hacer una lista y proveerme de todo para salir lo menos posible. Pero bueno, en esas salidas uno está a cuatro ojos y observa, ¿no? Hace un mapeo de cómo está la ciudad. La verdad, veo mucho movimiento, algunas grandes superficies que están llenas de autos. Yo no voy a grandes superficies, pero veo una cantidad de vehículos y el tránsito en la calle como si nada. Gente que de repente está andando en auto y va dentro de su auto con el barbijo puesto. Cuidado, porque mientras están primero dentro del auto no le va a pasar nada. Ni usted se va a contagiar, ni va a contagiar a nadie adentro del auto. Pero el tema es que lo está humedeciendo y después pierde su importancia. Gente andando en moto, que vos lo ves que van a 60, 70 con el barbijo puesto. Bueno, está el tema también de la desinfección, pues yo me lo saco, ¿dónde lo guardo? Si lo guardo en algún lugar, ya puedo contaminarlo. Entonces, el lugar más seguro es tenerlo puesto en la cara. Recomiendan no llevarlo colgado. Mucha gente que sale de hacer un mandado y se lo descuelga y lo lleva aquí en el cuello, tampoco sirve. Bueno, una cantidad de prácticas que vemos que de repente deberían ser un poquito corregidas. Bueno, por lo menos por la península, te digo, hoy a la mañana se veían autoridades policiales, patrulleros dando vuelta por la zona. La verdad que por la playa no se veía nadie. Y te digo que poca gente también salió a hacer actividad física hoy. Yo creo que también, bueno, esta semana el clima tampoco ayudó, tampoco fomentó, ¿no? Hoy que la sí, gente ¿no? saliera. Hoy está más parece agradable. muy agradable. Vamos Viernes, a ver cómo sigue la jornada. santo y agradable, se complica. Lo decía el ministro de Defensa ayer, nos preocupaba el fin de semana pasado que era una fiesta en toda la costa, no solo de Maldonado, y nos preocupa este fin de semana. Porque claro, mucha gente que está trabajando tiene libre ayer y hoy, se puede armar un fin de semana largo, es tentador el salir, es tentador el clima porque ayuda, también el número que se está dando en materia del coronavirus en Uruguay, bueno, da cierta tranquilidad de decir, bueno, no estamos teniendo un empuje como está pasando en España, Italia y Estados Unidos. Es impresionante la trepada que ha tenido la pandemia. Ayer estaban contentos en España porque por suerte había bajado la cantidad de 670 muertos en un día. Y decían, bueno, empezamos a constatar una contención en las cifras y esperemos que sigan bajando. 670 muertos en un día, llegaron a 1000, están en los 15.000 muertos. Es una cosa espeluznante, realmente. Uno mira esas cifras y dice, bueno, Dios mío, que nunca llegue a Uruguay en esas condiciones y volvemos a insistir, depende exclusivamente de nosotros y de nuestra conducta responsable. Vamos a compartir la información del pronóstico del tiempo para los próximos días. El día de hoy se espera una mínima de 15 grados, una máxima de 20, bueno, que ya está siendo levemente superada. Dicen que hay 20,3 grados a esta hora. La mañana estará algo nubosa y nubosa, con periodos de cubierto, precipitaciones escasas y aisladas. Algo nubosa y nuboso con periodos de cubierto, probables precipitaciones escasas y aisladas. A mí no lo parecía, ¿no? El cielo de hoy, que pueda llegar a haber lluvia. Pero bueno, el fin de semana... Sábado 13 la mínima, baja 2 puntitos la mínima, la máxima será de 21, la mañana estará algo nubosa con periodos de nuboso, la tarde y noche algo nubosa con periodos de nuboso también. Y el domingo mínima 14 grados, máxima 23, nuboso y cubierto tanto por la mañana como por la tarde-noche. Bueno, hoy no estaría muy estable, digamos, y el domingo tampoco, ¿no? No habla de lluvias, pero nuboso y cubierto. Ayer cayó una lluviecita muy rara, ¿no? Que no estaba pronosticada, inclusive en medio de una noche semiestrellada, allí una nubecilla debe haber pasado que hizo caer algunas gotas insignificantes, pero bueno, también dan inestabilidad para hoy. 20 grados 3 décimas la temperatura en Punta del Este hasta ahora, con cielo algo nuboso, vientos del sureste a 22 kilómetros por hora, la humedad relativa ambiente 64%. Nos vamos al desarrollo de los titulares, empezando por Montevideo Portal.
La policía detenida por intento de robo participó de reciente spot de género del ministerio. La mujer había sido indagada por un caso de violencia doméstica. Anteanoche quiso robar la caja policial en un caso que aún no está claro. Oh, qué situación, ¿no? Sí, demasiado, ¿no? Cada maestro o cada maestrito con su hipoclorito, da Silveira, que es el ministro de Salud Pública, no se nos puede criticar por poca preocupación por la seguridad sanitaria. El ministro dijo que antes de anunciar el reinicio de clases en escuelas rurales hubo comunicación con Primaria y con la Federación Uruguaya de Magisterio, pese a los reclamos del sindicato. La Intendencia de Montevideo comienza este sábado una desinfección de los espacios más concurridos de la ciudad. Se comenzará con la limpieza de las 72 paradas de ómnibus más concurridas y los espacios de las 52 ferias vecinales que trabajan en fin de semana. Bueno, hablábamos de esto el otro día, ¿no? Decíamos, ¿qué pasará con los espacios públicos? Más titulares, nada de esto fue un error. El Frente Amplio consideró que anuncio sobre la ley de urgente consideración es un profundo error que conspira contra el diálogo. ¿Qué pasa? El gobierno le entregó la ley de urgente consideración a los legisladores y anunció que la ley va a ingresar al Parlamento en los próximos días. Recuerdan ustedes que la ley iba a ingresar los primeros días de marzo, después se postergó una semana porque quedaban algunos ajustecitos por hacer, cuando estalló lo del coronavirus. Ahí el gobierno se dedicó de lleno a atender la situación sanitaria del país, la emergencia que se declaró inmediatamente. Por supuesto que quedó postergada la ley de urgente consideración y su envío al Parlamento. En ese interín el Frente Amplio, entre otras cosas, le pidió al gobierno que no mandara todavía la ley de urgente consideración porque en la situación actual, donde hay muchos legisladores que están en cuarentena o de repente que están en aislamiento voluntario, claro, bueno, la concurrencia al Parlamento no era lo indicado en ese momento, por lo tanto no se podía discutir la ley. El gobierno recogió el guante y no envió la ley de urgente consideración al Parlamento. Ahora sí la va a mandar. Y desde el Frente Amplio volvieron sobre sus pasos a decir, Javier Miranda, que estaba muy molesto ayer, a decir que incluso no daba garantías de transparencia y de democracia, porque dice Miranda, ¿y cómo van a hacer? ¿Cómo van a conformar las comisiones? ¿Van a juntar un montón de gente y a discutir una ley en una oficina cuando es el mensaje que se está dando es el contrario? No todos los legisladores van a asistir y es una ley en la que tienen que estar todos presentes para discutir, para hacer aportes, ni que hablar para votarla. Pero parecería que una ley de esta magnitud, que además de 480 y algo artículos pasó a 500 y poco, porque se hicieron algunas modificaciones, bueno, indudablemente necesita de todo el espectro político en el Parlamento para generar el debate que corresponde a una ley de esta magnitud. Desde el Frente Amplio no están de acuerdo, les parece, bueno, hay varios calificativos, desde el punto de vista como por ejemplo un profundo error que conspira contra el diálogo, el envío de esta LUC al Parlamento en medio de la situación actual, se entiende desde el Frente Amplio que se debería postergar un poquito más hasta que la situación afloje un poco y los legisladores puedan ir al Parlamento. El gobierno está resuelto a enviarla. Bueno, el presidente hizo este anuncio, ¿no?, vía sus redes sociales, y lo que decía era que la vicepresidenta va a ser quien mande este proyecto, ¿no?, a los legisladores, como diciendo también que aprovechen estos días que están más tranquilos para ir leyéndola, para que después luego sea presentada al Parlamento. Bueno, se supone que ya la deberían haber leído, ¿no? Porque eso de aprovechar estos días para irla leyendo, claro, lo dijimos en su momento, nosotros tenemos la ley, la hemos impreso, la hemos leído, es muy compleja de ir comprendiendo porque hay que estar consultando permanentemente otros textos como la propia Constitución, como el Código Penal, como el Código de Comercio, en fin, una cantidad de aspectos que están abordados en esta ley y que tienen nuevas redacciones, algunos artículos, algunas leyes, y hay que estar comparando permanentemente para deducir cuáles son los cambios que introduce esta LUC. Por lo tanto, no es sentarse a leer un libro, es sentarse a leer un texto técnico muy complejo, muy delicado, y que hay en cada artículo de la LUC hay que ir a consultar uno o dos textos complementarios. Por lo tanto, es una lectura lenta de análisis que hay que irla comprendiendo y que, bueno, necesita de un estudio pormenorizado que, lo venimos diciendo hace tiempo, suponemos que los legisladores habrán tenido la responsabilidad de interiorizarse de esta LUC, porque yo, por ejemplo, si tengo que ir al Parlamento hoy, no la tengo toda digerida, porque en función de las entrevistas íbamos preparando los artículos vinculados a seguridad, vinculados a trabajo, y bueno, analizábamos esos aspectos para
preguntarle al entrevistado, pero los legisladores que tienen que levantar la mano, tienen que argumentar su voto, bueno, evidentemente tienen que tener un conocimiento bien amplio y lo más profundo posible de esta ley. Continuamos con otros titulares. Cosas que sí, que no, qué cambia y qué se mantiene en el proyecto de ley urgente que se envió a legisladores. Aprovechen a descansar ahora. Da Silveira, ministro de Educación y Cultura, dijo: es probable que clases sigan hasta fin de año y haya actividades en verano. Atención estudiantes, no crean que esto es una jaujarana. Bueno, y los docentes, ¿no? También. Quédate en casa. Carolina Braus recomienda el libro Kilómetro 123 de Andrea Camilleri. Bueno, mucha gente, ¿no?, que está aprovechando para leer en estos días. Hay muchos libros también que están siendo como trending topic, ¿no?, muy recomendados en tiempos de cuarentena. Barbijos para Todos trabaja en la realización y distribución de tapabocas. Quédate en casa, Balvis, Cari y Mendaro interpretan Samba por Voz de Cita Rosa. Bueno, otros músicos que están haciendo lindas representaciones, cada uno en su casa, ¿no?, lo que permite la tecnología hoy en día. Y artistas plásticos que se unen para donar obras cuya recaudación irá al Sistema Nacional de Emergencias. Otras noticias: joven fue atacado a balazos en el barrio Santa María y fue internado en el Hospital Maciel. Otro fenómeno, ¿no? Cómo la noticia policial ha quedado absolutamente rezagada. Muchos dicen, pero ¿y qué pasa? ¿No hay delitos? Claro, uno cree eso y dice, qué tranquilo que está todo, ¿no? Qué seguro. ¿Qué pasa? Digo, también los delincuentes aceptaron o acataron la autoridad sanitaria y están recluidos en sus casas con distanciamiento social. Bueno, no es necesariamente el caso. De hecho, los episodios policiales, la crónica roja sigue vigente. Uno mira los informativos y sigue habiendo rapiñas, sigue habiendo accidentes, sigue habiendo homicidios. El tema es la cobertura que se le da a ese tema, quedó relegada porque es mucho más importante, vital e inmediato el saber qué está pasando con la situación sanitaria, con la emergencia que hay en nuestro país, cómo va la tasa de contagios, cómo van los recuperados, cómo van los internados, cómo va el tema de los insumos, qué disponibilidad hay, cómo se maneja el gobierno, cómo se comporta la población. Es decir, que el coronavirus ha monopolizado la atención informativa y es por eso que otras noticias se dan cuando hay tiempo, porque ustedes ven que los informativos están teniendo hasta 3 horas, porque hay largas conferencias de prensa en el medio también, pero bueno, eso es más importante, ¿no? Hay una cuestión de diferenciar lo importante de lo urgente. Aquí en este caso se dan, me parece, la conjunción de ambas cosas. El saber lo que está pasando con la emergencia sanitaria es importante y es urgente, lo tenemos que saber inmediatamente, por lo tanto queda poco espacio para la difusión de estas noticias. Llegué en mal momento. Miranda, debatir ahora la LUC es una pésima idea que deteriora la calidad democrática. Bueno, porque lo que decía, Miranda entiende de que, ¿cómo van a hacer? ¿Van a convocar a las comisiones con todos los legisladores allí encerrados en un cuartito? Es en contra de lo que se está diciendo, ¿no? Otros titulares sobre el pucho. Canastas con cigarrillos entregadas a reclusos no fueron armadas por el MIDES. Desde esa Secretaría de Estado se señaló que se trata de una donación anónima por parte de empresarios. Para verse bien, iLook, centros estéticos y peluquerías están ahora literalmente en tus manos. No caigas en la trampa, la distancia social sí sirve y hay una explicación. Bueno, dice que tiene pelotas. Bien. Mira ahí, vemos las imágenes, ¿no? Sí. ¿Algún título más de Montevideo Portal? El visto bueno, Tata González, Cavani es bárbaro para Boca Juniors porque no juega en puntitas de pie. Una firmita acá y listo, titula Montevideo Portal. Argimón adelantó que el proyecto de la LUC está tal cual se presentará al Parlamento. Rapiñaron a la exdiputada Macarena Hellman en la zona del barrio Atahualpa. El virus de la violencia, un hombre de 33 años se encuentra grave tras recibir múltiples heridas de arma blanca. Nos vamos ahora al portal de Radio Monte Carlo. Vamos a empezar por la primera noticia, que es esta que tienen aquí, el detalle de la evacuación del crucero Greg Mortimer desde el puerto de Montevideo. El Ministerio de Relaciones Exteriores dio a conocer los detalles del traslado humanitario de 112 australianos y neozelandeses que realizarán hoy desde el puerto. Inician las desinfecciones en espacios públicos de Montevideo. La Intendencia Capitalina, como también anunciamos en un ratito, informó que mañana se va a iniciar la desinfección especial de los espacios públicos más concurridos por la población ante la expansión del coronavirus. En otro título de X20, retomar la vida diaria tras la pandemia tomará tiempo, advierte científica. Será muy difícil retomar la vida diaria tal como era antes de la pandemia de coronavirus, pues se necesitará tiempo para recuperar la actividad normal, advierte la científica española Pilar Mateo, especialista en combatir el mal de Chagas y el dengue. A ver, otro título.
perdón, porque hice clic donde no debía. Vamos a ver la noticia que tenía a la vicepresidenta de la República. Ahora sí, la vicepresidenta Beatriz Argimón dijo que aún no se fijó una fecha para enviar el proyecto de ley de urgente consideración al Parlamento. Así lo señaló la jerarca del gobierno tras el anuncio del presidente Luis Lacalle Pou acerca del envío a los legisladores de todos los partidos políticos del texto definitivo de dicho proyecto de ley. Claro, no hay fecha. Claro, O sea, dijo dijeron, los próximos próximamente días. irá al Parlamento, no hay fecha. Pero bueno, yo creo que también depende mucho cómo avance toda esta situación, ¿no? Sanitaria. ni que hablar, eso hay una evaluación diaria de cómo va evolucionando o, bueno, todos deseamos que involucione, que retroceda esta pandemia para, bueno, a partir de allí, como lo explicó el presidente, en el control de mando tienen un control de la salud, un control de lo social y un control de la economía. El control de la perilla que controla la situación sanitaria es la que determina cómo se va a mover la perilla social y la perilla económica. Por eso está monitoreando permanentemente y en primera instancia y primordialmente el tema sanitario, y en función de lo que pase, del comportamiento que tenga la enfermedad en Uruguay, son los resortes que se disparan en lo social y en lo económico. Pero bueno, en definitiva, se va a mandar próximamente la ley, no hay una fecha, los legisladores, que bueno, de alguna manera lo que decíamos, ¿no? Los legisladores de todos los partidos recibieron esta ley con el texto definitivo. Recordamos que incluso la ley que tengo impresa yo no es la definitiva porque todavía no había sufrido las modificaciones que se le han introducido. Y hay esta novedad del coronavirus, pero aprovechando para comentar esta nueva, una imagen nueva para hacer un seguimiento del coronavirus en Uruguay y el mundo. Sí, es como una nueva tecnología, ¿no? Otros 17 uruguayos dieron positivo para COVID-19 este jueves, como contábamos al principio del programa. Y bueno, según las cifras oficiales brindadas por el Sistema Nacional de Emergencias, de un total de 681 análisis procesados en la jornada, 664 resultaron negativos y 17 positivos. Y todo esto, a partir de ahora, se puede ver en esta es como una página web, ¿no? Online, una versión online, que lo que hace es ofrecer todos los datos a nivel nacional, departamental y mundial. La verdad que, bueno, Uruguay en este caso se pone a nivel mundial de todos los, como distintas páginas del mundo están ofreciendo estos datos. Exacto. Sí, Visualizado el caso a del momento actualizado, ¿no? COVID-19 en Uruguay, claro. Ahí tenemos, sobre la franja de la izquierda, tenemos en blanco y en negro la cantidad de test procesados, cuántos dieron negativos, cuántos positivos, la cantidad de test realizados en el día de hoy. Y después en la columna un poco más al centro, en colores, el total acumulado de casos confirmados, el total de personas con infección en curso, el total de recuperados, el total de fallecidos, cuántos hay de la salud que están infectados y cuántas personas hay en cuidados intermedios. Es decir, este dato se va renovando, actualizando diariamente en función de la información que vuelca la autoridad sanitaria. Y está bueno, ¿no? Porque es algo que faltaba, no se estaba informando por lo menos directamente, ¿no? Desde el Ministerio de Salud a toda la población sobre los casos en cada departamento, sino como que, bueno, hablábamos también en los últimos días, que se difundía la información primero a autoridades de salud de cada departamento y recién ahí se difundía entre los medios. Bueno, acá directamente pueden estar al tanto de lo que ocurre en cada departamento del país, bueno, y los departamentos que están todavía sin casos de coronavirus, ¿no? Sí, la verdad, ¿no? Artigas, Tacuarembó, Cerro Largo, 33, Durazno, Flores, Florida y Soriano. Bueno, marcaba, ¿no? También que Rocha, que ayer hablábamos con la intendente, que decía que no habían casos de coronavirus confirmados en este momento, que habían habido 2, pero que se habían curado. Bueno, ahora marca un nuevo caso. ¿Y qué pasa con el coronavirus en el mundo? 1.617.204 casos confirmados, 97.039 fallecidos. ¿Te das cuenta? Estamos pisando los 100.000 muertos en el mundo por el coronavirus, una enfermedad que estalló hace 3 meses. Y que, por ejemplo, en el epicentro de la enfermedad, que fue en China, aquí estábamos viendo, en China tienen 3.000 muertos. Y países como España o Estados Unidos superan los 10.000. Más que se ha triplicado, en algunos casos cuadruplicado la cantidad de fallecidos en otros países que en el país de origen, ¿no? Lo que muestra la virulencia que ha tenido en otros países, la mutación que ha tenido este COVID y también cómo los agarró parados y cuál es el enfoque que los gobiernos le han dado, ¿no? La importancia que le han dado. Yo ayer escuchaba, por ejemplo, a Bolsonaro y escuchaba a Mario Abdo Benítez, el presidente de Paraguay, y digo, qué diferencia, ¿no? Mario Abdo Benítez dice, postergamos una semana más la cuarentena obligatoria, porque no podemos aflojar. Y el presidente de Brasil, además de que hace tiempo que viene diciendo esta gripecita, dijo que
los gobernadores de los estados de Brasil que han tomado decisiones de aislamiento, de precaución, que se hagan responsables, porque no fueron consultados, no me preguntaron, tomaron las decisiones por sí ante sí. Es mucho peor, no podemos estar tomando decisiones de dar un medicamento que es peor que la propia enfermedad, porque con las medidas que están tomando la gente se va a morir de hambre, va a haber miseria, va a haber pobreza, va a haber exclusión social, dice Bolsonaro. Por lo tanto, conmino a todos los brasileños a que el próximo lunes vuelvan a trabajar. Está abriendo el grifo. Brasil tiene 800 muertos, ¿no? Vamos a actualizar la información, pero es realmente impresionante. Aquí tenemos todo el detalle de los países. Fíjate vos, en Italia 18.000 muertos, sí. En España 15.000. Bueno, Francia también, ¿no? Ascendió bastante en los últimos días con la cifra de contagiados y de fallecidos. Sí, sí, y además, y como China, ¿no? Queda debajo de varios países cuando... Sí, sí, la verdad que impresionante. Hablamos de Brasil, capaz que ese signo, si no, clic en el país, porque si está por orden de sí, contagios, debe ser... Sí, lo que pasa es que ahí, la cantidad en Brasil... ¿No te deja? No, mira. Pero bueno, no sé si tiene un buscador esto acá para los países, no. No, ahí tenés, claro, tenés que ir a buscar, llegar hasta el país. Eso quedó raro, ¿no? Claro. Que no haya forma de... Ahí, mira, Brasil. Un poquito más abajo. Acá. 957 fallecidos. Y 18.000 contagiados, ¿no? Habla de una gripecita y fíjate vos el porcentaje de recuperados. 173 recuperados en 18.000 infectados, ¿no? Es una tasa baja de recuperados, es una tasa alta de fallecidos. Claro, uno dice, bueno, pero Brasil, ¿cuántos millones de habitantes tiene? Seguimos hablando del tema porcentual. Cuidado porque ahí Uruguay no está tan, estamos bien. Porcentualmente no son cifras brillantes, son cifras que marcan claramente de que no estamos exentos de nada y que lo que estamos haciendo está bien, pero nunca es suficiente, ¿no? Pero bueno, un país como Brasil que muestra esta realidad y un presidente que da ese mensaje totalmente contradictorio con los mensajes que se dan en la región, con lo que hace Uruguay, con lo que hace Argentina, con lo que hace Paraguay, que postergan, están tratando de flexibilizar un poquito, pero con muchísimo cuidado, cosa de no estropear todo el trabajo y que se termine disparando lo que es esta enfermedad, ¿no? Pero parecería que en el gigante de Sudamérica el presidente la cosa la ve muy distinta. Siempre tuvo una mirada muy particular sobre las cosas, ¿no? Jair Bolsonaro, pero al hombre no se le puede achacar que no sea coherente, porque los disparates, igual que Donald Trump, los disparates, las barbaridades que dijo en campaña electoral, las está cumpliendo o la están cumpliendo ahora como presidentes los dos, ¿no? Por lo tanto, decís, bueno, vos ya sabías cómo era. Si los votaron, claro. La gente que lo votó ya sabía que iban a tener un presidente con esa impronta. Bueno, nos vamos ahora... titulares internacionales. Si puedo salir de acá. Si no, vamos por ahí abajo directo. No, nos vamos acá. Ahí está. Nos vamos al diario Clarín. Muy bien, titular del diario argentino, el pedido de Alberto Fernández y el dato que puede modificar la cuarentena. El presidente está atento a un indicador para definir si flexibiliza más o vuelve a endurecer el aislamiento. Seguirá hasta mayo. ¿Qué actividades se van a flexibilizar para la continuidad del aislamiento? Diálogo con China, el presidente habló con Xi Jinping, quien le prometió más asistencia, ¿no? Ahora, hoy en día también China es como un ejemplo, o por lo menos para las autoridades, ¿no? Están siendo muy consultados justamente para ver cómo afrontar toda esta crisis sanitaria que se están viviendo. Yo le preguntaría por qué no se dedican a comer otra cosa, ¿no? Sí, también, bueno, también circulaban imágenes, ¿no? También hace poco de todo lo que están comiendo y los niños lo que comen, ¿no? Espantoso. Tendría que haber una prohibición por lo menos por un año. Prohibición de por vida. Es que hay mucha hambre también. El tema es que el origen de estos mercados que han generado tantas enfermedades está en una hambruna brutal que pasó China y que el gobierno no sabía cómo controlarla, cómo darle de comer a la gente, cómo abastecer de alimentos a toda esa población. Y bueno, la gente empezó a generar estos mercados y como eso empezó a matar el hambre, los presidentes de la época dijeron, bueno, esto sirve, vamos a seguir, más allá de las dinastías, ¿no? Vamos a seguir con esta política que calma el hambre. Y bueno, todo eso empezó a generar estas consecuencias tremendas de las infecciones, de las enfermedades que, bueno, se contagian de los animales a los humanos, en este caso del murciélago y del pangolín a el ser humano.
Lancopué, en Neuquén, el pueblo del contagio masivo por un asado, sigue sumando casos positivos. Investigadores argentinos crearon un programa que detecta casos en 3 minutos. Se hace a través de una radiografía de tórax y un software que es gratuito y no reemplaza, bueno, al test del PCR. Ese es otro tema, ¿no? La velocidad, lo que demora un diagnóstico. Que hay, bueno, habíamos empezado con una ventana muy grande, después se había empezado a achicar, pero bueno, hay casos que tienen los estudios hechos, están esperando los resultados y en medio de esa espera no solamente es una incertidumbre tremenda para el paciente y la familia, sino que además, ¿cómo manejamos el tema? O sea, ¿cómo atendés a ese paciente? ¿Como contagiado de coronavirus o como que tiene otra enfermedad o otra patología? O sea, el tema de la demora en los estudios parecería que es algo que hay que limar, hay que pulverizar. Y bueno, acá están hablando de estos investigadores argentinos que crearon este programa que en 3 minutos detecta si sos positivo o no al COVID-19. Más titulares en una isla frente al Bronx, en Nueva York, las espeluznantes imágenes de entierros en fosas comunes. Ayer, cuando yo escuchaba a Bolsonaro, estaba mirando un video que me había llegado de en el cementerio más grande de Brasil, que está en San Pablo, cómo están aumentando la cantidad de fosas. Porque saben que van a tener una cantidad de muertos impresionante y el presidente está diciendo lo que dice. La verdad, yo lo lamento por los brasileños, que siempre con esa onda, esa energía, siempre divertidos, pum para arriba. Pero la verdad que tiene un presidente que los está mandando a la paliza, ¿no? Porque los está poco menos que obligando a que salgan a la calle cuando me parece que la enfermedad en Brasil también está en pleno desarrollo. Otros titulares del diario El Clarín, bueno, hay un especial sobre la salada del pueblo fantasma que busca sobrevivir a esta crisis, bueno, a esta cuarentena también, ¿no? Sí, la salada, ¿no? Sí. Digo... Bueno, es un barrio muy humilde y muy, justamente que y vive muy populoso. Sí, vive del comercio capaz de la calle, ¿no? Exactamente. Inventada hace un siglo, ¿puede la vacuna BCG detener al nuevo enemigo? Mirá, ¿Quién responderá a esa pregunta? Buena pregunta. Incertidumbre global, todos dicen que la crisis se da como la Gran Depresión. ¿Qué pasó en la Gran Depresión? En el Así año también, 29, sí, ¿no? ayer, justo autoridades del Fondo Monetario Internacional, del FMI, decían que esta crisis podía ser como la Gran Depresión y que hay que tener particular atención a los países, bueno, obviamente más críticos, no más subdesarrollados de América, de África y Latinoamérica en sí. Vamos a los títulos del diario La Nación. Olivos, Fernández define hoy si prorroga la cuarentena hasta principios de mayo. Se discute si el aislamiento obligatorio se extenderá hasta el 27 de abril o algunos días más. Y desembolso millonario, las compras más costosas que hizo el Estado. Pasame la sal, el detalle que ayudó a Alemania a salvar miles de vidas. Que no me digas que con la sal, para un poquito, porque ya me estoy comiendo una ensalada saturada de sal. No, ojo con la sal, ojo no la es buena, presión. ojo los hipertensos. Bueno, a ver qué dice acá. Un médico muestra un contenedor de muestras en el hospital. Un medio de enero, el compañero le pasa la sal. Los científicos ahora saben que en ese instante, además del salero, esos hombres compartieron el nuevo coronavirus. Por pasar, al revés, por pasar la sal. Claro. Que hay mucha gente que no lo pasa por mala suerte, ¿no? Te dice, te la dejo acá y agarrala. Claro, ahí está. Pasame la sal, el insólito detalle que ayudó a Alemania a salvar miles de vidas. Nada que ver con lo que uno presumió del título. Pero puede ser al revés, porque capaz que en Alemania no se suele pasar la sal, capaz respetando ¿no? Esto de mala suerte, entonces por eso dicen como que al no pasarse la sal de mano en mano, previenen contagios. Me da a entender eso, Interpretación ¿no? número 1, Sí. Interpretación número 2. Vamos a ver lo que dice. Vamos a tener que resolver el enigma. Opinen a través del 099. A ver qué opinan, por qué consideran que esto de la sal. El intercambio Habana quedó registrado y sabemos que gracias a un intenso trabajo detectivesco, que es parte de una de las pocas luchas exitosas contra el virus. La primera cadena documentada de transmisión múltiple del humano a humano fuera de... bueno, no me queda claro, la verdad. Además del salero, los hombres compartieron el nuevo coronavirus. Bueno, a mí me parece que a través de el pasame la sal, que además dicen que es mala suerte dar la sal en la mano, hay que dejarla en la mesa y que el otro la agarre. Está bien, pero digo, yo te paso la sal y yo Claro, si la apoyo es lo mismo. Si estoy contagiado y la dejo ahí, vos agarrás y es lo mismo que pasar la mano en mano, es verdad. En concreto, lo mejor es comer sin sal. Vamos a ver la cotización de las monedas en este último día de la semana. El dólar comienza la jornada, actualizamos, 41,90 a la compra, 44,30 a la venta, dólar Ibrow, 42,41 compra, 43,81 a la venta. El euro, 44,41, 49,50 compra y venta. Peso argentino, 0,31, 0,83 compra y venta respectivamente. El real, 9,21, 11,15 a la compra y venta. La unidad indexada abre la jornada con 4,501.
Bueno, nos vamos a la pausa, señores y señores. Hoy va a hablar el obispo de la diócesis Maldonado Rocha Minas. Hablamos de Monseñor Milton Trócoli, una Semana Santa, Semana de Turismo, una víspera de Pascuas, absolutamente atípica desde el punto de vista religioso, por lo que significa el no ir a las iglesias, el que no haya misas, la procesión de la Virgen de la Candelaria que no se hizo, el Vía Crucis que no se hizo, que no se puede hacer, tampoco que haya gente en las iglesias para las misas tradicionales de estas fechas. Bueno, una mirada distinta, ¿no? El otro día veía fotos de la Plaza San Pedro con el Papa solo. Una imagen impensada en la historia del Vaticano de ver al Papa Francisco Bergoglio estar allí solo en la Plaza San Pedro con su homilía y no estaban los fieles, porque la convocatoria es a que no haya aglomeraciones de público. En Uruguay pasa lo mismo. Con Trócoli vamos a hablar de cuál es la naturaleza, cómo hacen ellos para adaptarse a esto nuevo, de tener que dar una misa por internet. A ver si entendemos el concepto. En la iglesia se están utilizando las videoconferencias y los mecanismos a distancia para comunicarse con los fieles, con los seguidores, porque no se permite la aglomeración de gente y además el tema de la iglesia va muy ligado a el juntarse la gente, ¿no? Darse la paz también es como un contacto directo. Claro. Bueno, todas estas características las hablaremos, entre otros temas, con el obispo de esta zona este del país. Vamos a una pausa, ya venimos.